Desde el punto de vista del comportamiento de los elementos estructurales a torsión, el que más se adapta a torsión son las vigas de sección circular. Las vigas de sección circular, sean estas de sección circular macizas o de sección circular huecas. ¿No? Esas son las secciones ideales para soportar momentos torsores. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, la mayoría de las vigas son de sección rectangular. La verdad que yo jamás en mi vida he visto vigas de sección circular, ni macizas ni huecas. Lo que sí hay bastante son columnas de sección circular, macizas o huecas. Eso hay en abundancia, ¿no? Columnas. En cambio, vigas no. De ahí que la teoría y la mayoría de las normas de diseño principalmente explican y dan las pautas necesarias para el diseño de vigas de sección rectangular sometidas a momento torsor. Bueno, y algunos aspectos que hay que tomar en cuenta respecto a las vigas de sección rectangular sometidas a momento torsor son las que a continuación les voy a explicar. Por ejemplo, ahí ven ustedes la sección transversal de una viga de sección rectangular en la primera gráfica sometida a un momento torsor. En este caso, ustedes saben que para el diseño tenemos que trabajar con las solicitaciones últimas, también llamadas solicitaciones de diseño. En este caso es T sub U. Entonces, si nosotros a una viga de sección rectangular lo sometemos a un momento torsor T sub U, la teoría de la elasticidad y los estudios de fotoelasticidad y los estudios realizados en laboratorio muestran que al interior de la sección transversal, debido al momento torsor, se generan tensiones tangenciales o tensiones de superficie conforme se muestra en la primera figura, ¿no? Dice ahí como subtítulo, distribución de las tensiones tangenciales tau en la sección transversal rectangular de una viga. Como se puede observar, las tensiones tangenciales prácticamente giran alrededor del baricentro de la sección rectangular. Y en cuanto a la magnitud de estas tensiones, se puede observar que en los bordes, la magnitud de las tensiones tangenciales tiene un cierto valor y conforme nos alejamos de los bordes y nos vamos aproximando al centro de la sección transversal, las magnitudes de estas tensiones tangenciales van disminuyendo. ¿No? En el gráfico que está en el centro se puede ver ahí los diagramas que muestran cómo se distribuyen las magnitudes de las tensiones tangenciales. Y estas gráficas me muestran que las tensiones tau son máximas en el borde de la sección transversal. Y conforme nos vamos acercando al centro, las tensiones tangenciales van disminuyendo de manera tal que en el baricentro de la sección transversal la tensión tangencial es nula. Bueno, querer diseñar una viga de sección rectangular maciza, tomando en cuenta las tensiones tangenciales y obviamente tomando en consideración que estas varían de manera tal que la tensión máxima está en el borde y en el centro es nula,
y observen que la variación es de tipo lineal. Evidentemente, la variación es de tipo lineal, pero en el estado de servicio. En el estado de rotura, ya la variación no es de tipo lineal, sino que aparece un cierto grado de curvatura, ¿no? Algo similar a las tensiones de compresión en el hormigón. En cuanto a las tensiones de compresión en el hormigón, en vigas que trabajan a flexión simple, también la variación de la tensión, de las tensiones de compresión, muestra que en el borde es máximo y conforme me voy alejando del borde, va disminuyendo las tensiones hasta que a nivel del eje neutro la tensión es nula. Y la variación es de tipo lineal en el estado de servicio. Y en el estado de rotura o estado último, recordarán que las tensiones de compresión se encurvan y nosotros lo representamos mediante una parábola de segundo grado, esa curva. Bien, observando que las tensiones se van haciendo cada vez más pequeñas conforme nos vamos aproximando al centro de la sección transversal, observando que las tensiones tangenciales no son constantes, sino los valores máximos están en los bordes y luego la magnitud de esas tensiones va disminuyendo. Entonces, y habiendo observado que las secciones transversales huecas son las que mejor trabajan a torsión, entonces de repente se les ocurrió decir, bueno, imaginemos que esta sección rectangular maciza, imaginemos que es hueca. Ah, pero señor, pero si no es hueca, es maciza. Sí, dice, pero podemos hacer lo siguiente. Podemos imaginarnos que la parte del centro es hueca. Y en tal sentido, no tomar en cuenta las tensiones tangenciales que están al interior. Y solamente tomar en cuenta las tensiones máximas. Bueno, a alguien se le ocurrió eso, ¿ya? Diseñar una sección rectangular maciza como si fuese una sección rectangular hueca. Bueno, y en principio fue muy bien. Si vamos a despreciar la parte del centro, la parte que queda ha de tener, bueno, ficticiamente ha de ser una sección rectangular hueca y las paredes de una sección rectangular hueca tienen un espesor que le llamamos T. Tienen un espesor que le llamamos T. Y la pregunta era, ahora, ¿de qué magnitud deberá ser T? O sea, el espesor de las paredes de la sección transversal hueca. En este caso, tenemos que adicionar la palabra ficticia, porque al final de cuentas, nuestra viga es no más de sección transversal maciza. Pero con la finalidad de simplificar los cálculos, asumimos que es una sección transversal hueca ficticia y no tomamos en cuenta las tensiones tangenciales que están cerca del centro. Y al no tomarlo en cuenta, al final de cuentas no perdemos mucho, porque esas tensiones son bastante pequeñas. Las máximas están cerca del borde. Pues bajo ese criterio es que en la actualidad han hecho investigaciones en laboratorio y han logrado definir la magnitud del espesor de las paredes de la sección hueca, que lo representamos con la letra T, ¿no? Luego, para los cálculos, tenemos que también que definir la línea media. La línea media, que también tiene la forma de un rectángulo y que pasa, cada lado del rectángulo que está con línea segmentada, pasa justo a la mitad del espesor, en este caso, T medios. Ya que para los cálculos se asume que las tensiones tangenciales que se encuentran sobre las paredes, las paredes laterales de la sección transversal hueca ficticia, se asume que sus resultantes caen justamente sobre la línea segmentada.
La resultante cae sobre la línea segmentada. Y para ello, también otra simplificación que se introduce es asumir que en todo el ancho o el espesor de las paredes, la tensión tangencial es constante. Aunque eso no es verdad. Si observamos el primer gráfico, ¿no? Las tensiones van disminuyendo, no es constante. Pero a manera de simplificar, se asume que es constante las tensiones tangenciales en todo el ancho T de las paredes de la sección transversal. Por lo tanto, si es constante, obviamente la resultante de esas tensiones ha de caer justamente a T medios, o sea, sobre la línea segmentada. Bien, entonces estos conceptos son importantísimos para entender el comportamiento de una viga de sección rectangular sometida a esfuerzo torsionante. Bien, a continuación vamos a ver ahora algunos aspectos referentes a los datos que necesitamos para realizar el diseño a torsión. En cuanto a las armaduras de una viga sometida a torsión, una vez concluido el diseño, ¿no? Generalmente las armaduras están como se observan en este gráfico. En este gráfico, antes de ello, por lo general, aquellas vigas que están sometidas a momento torsor, también generalmente están sometidas a flexión y a corte. A flexión y a corte. En este caso, observando las armaduras, puedo afirmar de que el momento flector es negativo. Si es negativo, me tracciona el borde superior y me comprime el borde inferior. ¿Y por qué digo que es negativo? Porque si el borde superior está traccionado, pues en la zona traccionada es donde se coloca más armadura que en la zona comprimida, ¿no? Bueno, y además del momento flector, el torsor generalmente viene acompañado por el esfuerzo de corte. Bueno, el esfuerzo de corte junto con el momento torsor son dos tipos de solicitaciones muy afines entre sí, ya que ambas solicitaciones, el cortante y el momento torsor, producen tensiones tangenciales, tau, tensiones tangenciales o tensiones de superficie. Entonces, cuando se diseña a torsión y como casi siempre va acompañado del cortante, entonces para el diseño sí o sí tenemos que tomar, o sea, cuando diseñamos a torsión, sí o sí tenemos que tomar en cuenta al esfuerzo de corte, ya que rara vez vamos a tener un caso de torsión pura, o sea, donde no hay cortante. Generalmente va siempre el cortante. Entonces, en el gráfico ven aproximadamente cómo quedarían las armaduras. Por un lado tengo armaduras longitudinales en el borde superior, en el borde inferior, y también armaduras longitudinales en las caras laterales. Y desde luego también la armadura transversal, o sea, los estribos. La armadura transversal o estribos tiene la función de soportar las tensiones que produce el esfuerzo de corte. Y desde luego, la armadura transversal, o sea, los estribos, también cumplen la función de soportar las tensiones producidas por el momento torsor. Entonces, los estribos son fundamental para el buen comportamiento de una viga cuando está sometida a corte y torsión. En cuanto a las armaduras longitudinales, estas son principalmente importantes para el momento flector. Sin embargo,
las armaduras longitudinales también son importantes para el momento torsor. O sea, para el momento torsor tenemos que diseñar su correspondiente armadura transversal, o sea, estribos, y su correspondiente armadura longitudinal. Por lo tanto, cuando diseñamos a torsión, vamos a tener una armadura longitudinal para el momento flexor y otra armadura longitudinal para el momento torsor. Al final, ambas armaduras se suman y es lo que tiene que ir en la sección transversal. En cuanto a los estribos, también tenemos que diseñar una armadura transversal para el esfuerzo de corte y otra armadura transversal para el momento torsor. Luego se suman ambas y esa es la solución para la armadura transversal. Entonces, vamos a tener una armadura transversal para el cortante y otra armadura transversal para el momento torso. Bueno, el primer dibujo estoy mostrando la sección transversal maciza, ¿no? Donde toda viga de sección transversal rectangular maciza tiene lo que llamamos el ancho de la sección transversal, que es B, y H, que es la altura total de la sección transversal. Pues bien, para el diseño a torsión, debo calcular algunas características de la sección transversal. En este caso, de la sección transversal maciza, debo calcular el área de la sección transversal, que es simplemente B por H, ¿no? Que normalmente se le llama A sub G, o sea, el área de la sección transversal bruta. Entonces, A sub G es la sección transversal bruta, B por H. Sin embargo, cuando diseñamos a torsión, a la sección bruta, que es simplemente el producto de B por H, lo identificamos de acuerdo a la nomenclatura de la norma americana con ACP, la letra A y CP. Es que en cuanto a el momento torsor, nosotros vamos a ver solamente secciones rectangulares. Claro que también hay secciones en I, secciones en L, secciones cajón, ¿no? Y cuando se tiene una sección L o una sección I, pues el área no es simplemente B por H, ¿no? Cuando tengo una sección L, entonces es ahí donde sí tiene validez esta simbología, ACP. Es el área de la sección transversal bruta, ¿no? Sea esta de sección rectangular o sea sección L, sección I o la sección que ustedes quieran, ¿no? Sin embargo, la simbología A sub G es específicamente para secciones rectangulares. Luego viene PCP, es simplemente el perímetro de la sección transversal bruta, en este caso. El perímetro es 2 veces B más 2 veces H. Ya. Por un lado, necesito esa información para hacer el diseño a torsión. Luego, ¿qué información más necesito? En la figura del centro, observen, esta vez estoy mostrando el ancho y la altura del estribo. El ancho del estribo, que es B sub H, y la altura del estribo, que le estoy llamando H sub H. Este B sub H, el estribo tiene un espesor. El estribo tiene un espesor, las patas del estribo tienen un espesor. Este B sub H va del centro de la sección transversal del estribo, de una pata, a el centro de la sección transversal del estribo de la otra pata. Entonces, me faltó dibujar bien este estribo para darnos cuenta que es B sub H y H sub H.
¿no? Y aquí también, una vez definido el ancho y la altura del estribo, también calculo el área, que le llamo A sub 0H, que es B sub H por H sub H. Y también calculo el perímetro. El perímetro, 2 veces BH más 2 veces HH. Y luego, la distancia que hay del borde inferior al baricentro de la armadura longitudinal. A esto nosotros le hemos llamado recubrimiento mecánico. Viendo las armaduras, uno también se da cuenta si el momento es positivo o negativo, ¿no? Bien, entonces es R2, el recubrimiento mecánico. Pues bien, para el diseño a torsión utiliza otra nomenclatura. Le llama C sub 0. Le llama C sub 0. Pero no es otra cosa que el recubrimiento mecánico. Bueno, y finalmente, ahí está la sección transversal hueca ficticia. Asumimos que el centro está hueca, aunque obviamente eso es mentira, ¿no? Asumimos que está hueco. Es una sección transversal hueca y las paredes tienen un espesor, que es T, un espesor. Pues bien, aquí está la expresión que nos permite calcular el espesor de la sección transversal hueca. Dice T es el menor igual a estos dos valores. Aquí vamos a obtener un valor que dice ACP ST, ¿no? Aquí está ACP dividido el área de la sección transversal bruta dividido el perímetro de la sección transversal bruta me ha de permitir un valor. Luego, 2 veces me da otro valor. De los dos valores, elijo el menor. Elijo el menor. De esa manera se define el espesor de la sección transversal hueca. Finalmente, ahí con línea segmentada está la línea que llamamos la línea media de el espesor de las paredes, mejor dicho, de la sección transversal hueca. Está con línea segmentada. Tomando como referencia el rectángulo definida o la línea segmentada, hallamos A sub 0, donde para la línea segmentada, su ancho le llamamos B sub 0 y a la altura le llamamos H sub 0. Por lo tanto, el área del rectángulo que está al interior de la línea segmentada es simplemente B sub 0 por H sub 0. Y el perímetro de la línea, del rectángulo con línea segmentada, o sea, el rectángulo correspondiente a la línea media de las paredes de la sección transversal hueca ficticia, el perímetro es simplemente 2 veces B sub 0 más 2 veces H sub 0. Entonces, toda vez que vayamos a diseñar a torsión, estos son los datos preliminares que hay que calcular. Todo esto son los datos preliminares que tenemos que calcular. Y bueno, generalmente no tenemos las armaduras, de ahí que nosotros tenemos que adoptarnos C sub 0. No tenemos los estribos, también nos tenemos que adoptar y al final se verifica si lo que hemos adoptado amerita o no hacer un recálculo. ¿Cuándo amerita hacer un recálculo? Cuando el resultado final no está del lado de la seguridad. Y si al final observamos que los resultados están del lado de la seguridad, bueno, no es necesario redimensionar, a no ser que tenga un resultado que está del lado de la seguridad, pero en exceso. Entonces también en esos casos amerita realizar un recálculo. Y bueno, hacer un recálculo a mano, es una pérdida de tiempo bárbara. Lo ideal siempre es elaborarse un programita en Microsoft Excel y luego recálculo, pues, ¿qué tiempo demora? Demora simplemente en cambiar en la celda
el dato y automáticamente la planilla se actualiza, y esa es la manera como se opera en la actualidad. Nadie hace cálculos a mano. Pero obviamente para elaborar una planilla en Excel tengo que compenetrarme bien de los conceptos teóricos, de las fórmulas de diseño, ¿no? O sea, para elaborar la planilla tengo que dominar la teoría y las fórmulas que se emplean en el diseño, ¿no? Bien, jóvenes, eso es lo que puedo explicarles ahora respecto al diseño a momento torsor. Bueno, y a continuación les voy a mostrar una planilla que la verdad que me había olvidado que lo tenía, una planilla que lo elaboré hace bastante tiempito, cuando empezamos con la norma americana, hace 1 año y medio ya parece, sí, 1 año y medio que estamos con la norma americana, y pues había en ese tiempo elaborado esta planilla para el diseño a torsión. Pero es una planilla, como digamos, bruta, aún está tosca, se puede afinar muchísimo más, ¿no? Y esta planilla básicamente funciona de la siguiente manera. Como toda planilla de cálculo, primeramente está en la parte donde tenemos que introducir los datos conocidos. Pues bien, aquí con color amarillo están los datos que hay que introducir, ¿no? Necesito los valores del cortante último, del momento torsor último, necesito el ancho de la sección transversal bruta, la altura total de la sección transversal bruta, el recubrimiento mecánico, la resistencia del hormigón a compresión simple, la resistencia de la armadura longitudinal, la resistencia de la armadura transversal. Resulta que la norma americana hace una diferencia en cuanto a la resistencia del acero. Para las armaduras longitudinales le llama simplemente F sub Y, y para las armaduras transversales le llama F sub Y T, ¿no? Bueno, si al final de cuentas en las obras es la misma armadura que va como armadura longitudinal y también que va como armadura transversal. Pero obviamente hay una pequeña diferencia. Cuando se diseña a flexión, al menos en nuestro medio, a flexión, F sub Y vale 5000. Sin embargo, cuando se diseña a corte o torsión, la tensión de fluencia del acero es 4200, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría colocar 5000. 5000, eso. Si es que se va a diseñar a flexión. Y F y T, 4200. Luego viene el coeficiente de seguridad para corte y torsión, phi vale 0,75. Para flexión simple, recordarán que este coeficiente vale 0,9. Luego, el recubrimiento mecánico que les mencionaba hace un momento, C sub 0, 6 centímetros. El recubrimiento geométrico, en este caso 2,5. El diámetro del estribo también es otro dato que debo introducir. Y finalmente recordarán ustedes que ahora la mayoría de las fórmulas de la norma americana llevan el coeficiente lambda, que toma en cuenta por si acaso alguien utiliza hormigones livianos. Ya, en nuestro medio no creo, somos un país muy pobre y los políticos cada vez nos van haciendo más pobres. Bueno, porque se sabe que el hormigón liviano es mucho más caro que el hormigón normal. Bien, eso en cuanto a los datos que yo necesito introducir, ¿no? A su ladito están las unidades de medida para no equivocarse en qué unidades de medida. Esta planilla está elaborada para trabajar con unidades del sistema métrico o sistema técnico. Ya les comenté que afuera, en los trabajos donde yo participo en un proyecto estructural, supervisión, y todos los planos y todos los ingenieros trabajan utilizando el sistema internacional. Bueno, de aquí en adelante ya prácticamente el que usa esta planilla no interviene para nada. Solamente interviene en la introducción de datos. Una vez introducidos los datos, simplemente lo que tiene que hacer es observar los resultados que salen. Por ejemplo,
Ahí está el área, hay de la sección transversal bruta, el perímetro, ¿no? El perímetro, luego la altura útil, ¿no? La altura útil, esto sale automáticamente. Luego sale ACP sobre PCP y 2 veces C sub 0, esto lo vimos en la anterior diapositiva, y de estos dos se elige el menor como el espesor de las paredes de la sección transversal hueca ficticia. Este programa automáticamente él elige entre estos dos valores, elige el menor. Para ello utiliza una instrucción que ustedes lo han visto en informática o en análisis numérico, es la instrucción, aquí está en español, dice sí, en inglés es la instrucción if. If, ¿no? If, si esto es verdadero, vaya a tal lugar, si es falso, va al otro lugar, ¿no? Luego continúa calculando, calcula B sub 0, veamos la diapositiva, aquí está. B sub 0 es B menos el espesor de la sección transversal hueca. O sea, a este lado voy a tener T medios, al otro lado T medios, sumando este. Por lo tanto, B sub 0, conforme estaba mostrándoles aquí, es B menos T. Y lo mismo calculo H sub 0, y luego el área, A sub 0, y el perímetro. Luego, tomando en cuenta los estribos, aquí está, los estribos, calculo B sub H y H sub H, el ancho y la altura del estribo, ¿no? Y finalmente calculo el área al interior del estribo y el perímetro del estribo. Esos son los cálculos preliminares que el programa, bueno, el programa lo hace, la planilla lo hace automáticamente. Luego, inmediatamente, aquí ya no interviene, simplemente hay que observar resultados. Según la norma americana dice que si el momento torsor T sub U es menor a la fórmula que está a la derecha, dice, se puede despreciar el momento torsor. O sea, no es necesario tomarlo en cuenta en el diseño. Y la expresión que está a la derecha, esto que estoy remarcando, es el momento torsor para el cual aparece la primera fisura en el hormigón debido al momento torsor. ¿Ya? O sea, es el momento torsor que me fisura al hormigón. Pues bien, si el momento que le estoy aplicando, T sub U, es menor a este valor, significa que el hormigón no se ha de fisurar debido al momento torsor y que el torsor es bastante pequeño, por lo tanto se lo puede despreciar. Entonces, ¿qué hace esta planilla? Como ya tengo todos los datos necesarios, calcula el valor de 0,27 por phi por lambda, calcula todo esto y me saca acá un valor en kilogramos centímetro y en toneladas metro. Sale 1,37. ¿Y cuánto vale el torsor último? Vale 4,95. Y la formulita esta me sale 1,37. Por lo tanto, pues, el torsor último no cumple esta expresión, no es menor. 4,95, obviamente que es mayor a 1,37. Y observen el mensaje que aparece, dice, en este caso no se puede despreciar el momento torsor. Y este mensaje también sale de manera automática, ya que si T sub U sería menor a 1,37, aquí va a salir un mensaje que va a decir sí se puede despreciar el momento torsor. O sea, automáticamente me va a salir eso indicándome que. Y luego si me saldría sí se puede despreciar, entonces no necesito mirar el resto porque ya pues no necesito diseñar a torsión. Bueno, acá que dice, en este caso no se puede despreciar el momento torsor, hay que continuar con el diseño, ¿no? Y además esta planilla viene definido por paso, ¿no? Paso 1, introducción de datos. Paso 2, cálculos preliminares.
Paso 3, verificar si se puede o no despreciar el momento torsor. En este caso me sale que no se puede despreciar, entonces voy al paso 4. ¿Qué hago en el paso 4? Dice, verificación al agrietamiento y a la rotura por compresión oblicua del hormigón. Bueno, ustedes ya tienen la idea de lo que es la rotura por compresión oblicua del hormigón. Lo hemos visto en el tema de diseño a corte, ¿no? El corte produce tensiones tangenciales tau, el momento torsor también. Por lo tanto, el momento torsor también puede hacer que nuestra viga falle por compresión oblicua. Para que no falle, según la norma americana, se tiene que cumplir esta relación. La raíz, dice, de B sub U sobre BD al cuadrado más T sub U PH 1,7 A sub al cuadrado tiene que ser menor o igual a esta otra expresión. Bueno, inmediatamente calculo la primera expresión, me sale 11.10, y luego calculo la expresión que está a la derecha, aquí está, me sale 30. Y la planilla inmediatamente compara estos dos valores. Y en este caso se cumple, ¿no? Esto sale 11, el de la derecha sale 30, obviamente 11 es menor o igual a 30, y dice, no hay rotura por compresión oblicua. Y dice, diseñar la armadura para torsión. Entonces me está avisando que no hay rotura por compresión oblicua. Y eso también se define mediante una instrucción if. Bueno, y luego empezamos a hacer el diseño. Paso 5 dice, paso 5. Cálculo de la armadura transversal. Cálculo de la armadura transversal. Para determinar la armadura transversal, o sea, los estribos, la norma americana me da esta fórmula. ¿Y qué es lo que necesito yo de un estribo? Necesito su diámetro y la separación, ¿no? Que lo identificamos con la letra S. Necesitamos el diámetro y la separación del estribo. Bien, para el diseño voy a emplear esta fórmula. ¿Y cómo se emplea esa fórmula? Adoptamos el diámetro del estribo. En este caso, adoptamos el diámetro del estribo, que es 8 milímetros. En este caso, como estoy trabajando con unidades del sistema técnico, lo estoy expresando en centímetros. Y luego, debo introducir el número de patas del estribo. Alguien me dice, un estribo simple, ¿cuántas patas tiene? 2, ingeniero. Correcto, tiene 2 patas. Sin embargo, observe lo que yo he colocado. Una pata. Y es por el siguiente motivo. Por el siguiente motivo. Miren, ahí está la sección transversal hueca ficticia. Sus paredes, lateral izquierda y lateral derecha. Y la pared superior y la pared inferior, ¿no? Cuando colocamos los estribos, ¿no? Resulta que acá se toma en cuenta aquella parte del estribo que va en la pared. Por lo tanto, si agarro este estribo, veamos, parece que se puede. Lo coloco aquí. Podemos ver que evidentemente un estribo tiene 2 patas, pero en el caso de la sección transversal hueca ficticia, en la pared queda solamente una pata. Por ese motivo, cuando me pide el número de patas del estribo, en torsión, si el estribo es simple, tiene solamente una pata, ya que una pata nomás cae dentro de la pared de la sección transversal hueca. Y si fuesen 2 estribos juntos, ¿no?
Para el cortante serían 4 patas. Para el torsor serían solamente 2 patas. ¿Ya? Entonces, hecha esa aclaración, ¿no? Aquí me dice introducir el número de patas del estribo, por eso que estoy colocando solamente 1. Bien, inmediatamente calculo el A sub T1, esto es idéntico al cortante, el área de la sección transversal del estribo. Luego calculo A sub T, M por A sub T1. En cortante, aquí en vez de la letra M teníamos la letra N, el número de patas del estribo, y en este caso es 1. Y luego de la fórmula que me da la norma americana, de ahí despejo la separación, despejo S. Aquí ya está separado. Reemplazo todos los datos conocidos y aquí me dice el resultado, 14,5 centímetros. La separación, 14,5 centímetros. Entonces tendré que colocar un estribo de 8 milímetros cada 14,5 centímetros. Pero ahí no termina la historia. Debo verificar si cumple lo que dice la norma en cuanto a la separación, ¿no? Según la norma americana, la separación de los estribos no tiene que ser menor a el menor de estos dos valores, pH sobre 8 o 30. Bueno, pH está entre los cálculos preliminares, aquí está pH, ¿no? Es el perímetro del estribo, lo divido entre 8 y me sale 28,55. Entre los dos, el menor es 28,55. Por lo tanto, según la norma americana, la separación máxima es 28,55. ¿Y cuánto he determinado mediante cálculos? 14,5, que obviamente es menor. Por lo tanto, ese menor igual a ese menor, sí, se cumple. Si no se cumpliese, no, automáticamente me va a salir un mensaje que dice no cumple. Entonces tendré que hacer algunas modificaciones, o en última instancia adopto directamente el valor máximo. Supóngase que aquí me sale 60 y el diámetro ya es el más pequeño, 6 milímetros. Menos de eso no puedo colocar. Y aquí me sale 60. Aquí me va a decir no cumple. En esos casos, adopto directamente 28,55. ¿No? Bueno, una vez calculado el estribo, me voy al paso 6, donde ahora debo calcular la armadura longitudinal. La armadura longitudinal. Y la fórmula es la que están viendo ustedes ahí. Esa es la fórmula. De ahí despejo el A sub L. A sub L, que representa el área de la armadura longitudinal. Reemplazando los datos P sub U, P sub 0, todo esto lo hemos calculado en el paso 2. Me sale armadura longitudinal 6,66 centímetros cuadrados. Bueno, eso lo tengo que convertir a barras de un cierto diámetro, ¿no? Armadura longitudinal. La norma americana especifica que para diseño a torsión, el diámetro mínimo de la armadura longitudinal es 10 milímetros. Lo mismo cuando diseñamos a flexión simple, el diámetro mínimo es 10 milímetros, ¿ya? Eso está, me acuerdo que cuando vimos el tema de flexión simple, ¿no? En vigas el diámetro mínimo es 10 milímetros. Entonces, por ese motivo, he hecho aquí las diferentes alternativas a partir de 10 milímetros, 12, ¿a cuánto equivale esta área? 6,66. Si coloco barras de 10 milímetros, 8,42 barras. Si coloco de 12 milímetros, 5,89 barras, y así sucesivamente. Supónganse que elijo barra, me quedo con esta. A ver. Ya. Sea cual fuese la opción que ustedes elijan, esa armadura se la tiene que distribuir por igual
en las 4 caras laterales de la sección transversal, ¿no? Claro que aquí ya está la armadura de torsión y la armadura también de flexión, ¿no? Pero en cuanto a la armadura longitudinal, para el torsor, se tiene que distribuir por igual en las 4 caras laterales. ¿No? Estas, por ejemplo, estas 3 que están en las caras laterales, sí o sí son específicamente para torsión, porque para flexión se coloca en el borde superior y en el borde inferior. Y las que están en los laterales, sí o sí, son para torsor. Entonces aquí tengo 3, aquí tengo 3. Acá también tendría que tener 3, pero observen, también tengo 3, pero de mayor diámetro, ¿no? Posiblemente a la armadura de flexión le sumé y al final me salió esas 3, pero de mayor diámetro, ¿no? Y desde luego también se debe colocar en las esquinas. Entonces lo que se hace normalmente es sumar con las de flexión y ver la forma de hacer una distribución que funcione tanto para flexión como para torsión. Bueno, eso ya va según la habilidad y el criterio que tenga uno para distribuir las armaduras. Bueno, una vez calculada la armadura longitudinal y elegido la cantidad de barras y su correspondiente diámetro, según la norma americana tenemos que verificar la armadura mínima. Sabemos que hay armadura mínima para flexión, armadura mínima para torsión, armadura mínima para corte y también hay armadura mínima en columnas. Bueno, en este caso para torsión, aquí está la formulita que me permite determinar la armadura mínima, la armadura longitudinal mínima. Reemplazando todos los datos conocidos, me sale 6,81. Esa es la armadura mínima. Entonces, yo había calculado 6,66. Pues bien, este 6,66 lo desecho y me quedo con 6,81, ya que la mínima es mayor a la que me salió por cálculo. La armadura que yo coloque en la viga siempre tiene que ser mayor o igual a la mínima. Entonces 6,66 no lo tomo en cuenta y me quedo con 6,81. Y elijo una de estas opciones. Y finalmente la norma, ¿no?, especifica que el cociente entre A sub T dividido entre S, A sub T sobre S, tiene que ser mayor o igual a 1,75 B sub omega sobre F y T. Tiene que ser mayor o igual. Pues A sub T es, por aquí está, A sub T, aquí está, en los estribos, A sub T1 es el área de la pata, de una pata del estribo, por el número de patas. O sea, este es el área del estribo. Dividido la separación del estribo, no es otra cosa que la armadura mínima para el estribo. O sea, esta fórmula me controla la armadura mínima correspondiente al estribo en torsión. Para ello, A sub T sobre S tiene que ser mayor o igual a 1,75 el ancho de la sección transversal bruta dividido la tensión de fluencia del acero en los estribos. Pues acá abajito calculo primeramente A sub T sobre S, me sale 0,3. Luego calculo 1,75 BW sobre F y T, me sale 0,2. Y luego, ¿será que se cumple esta expresión? A sub T sobre S es mayor. Bueno, 0,03 es mayor a 0,02. Sí, se cumple. Cumplo lo mínimo referente a la armadura transversal. Bien, jóvenes, eso es lo que tengo para aquellos que están haciendo su trabajo sobre momento torsor.